Hola compañeros, hoy les presento la historia de Ecuador desde 1930. Espero les guste. Ecuador está ubicado en la costa noroeste de América del Sur, siendo el país andino más pequeño. Limita al norte con Colombia, al oeste con el Océano Pacífico y al sureste con Perú. Sus principales ciudades son Guayaquil y Quito. La primera está dominada por una burguesía comercial y la segunda por terratenientes de la hacienda tradicional. Para 1895 existían dos grupos dominantes. El primero era el grupo liberal formado por los comerciantes y banqueros guayaquileños y la reciente clase media. El otro era el conservador formado en su mayoría por los latifundistas serranos y la Iglesia. Para 1912, ya lograda la revolución liberal y representada en el poder por Leónidas Plaza, el régimen liberal tuvo que afrontar la desestabilización en diferentes sectores. También se introdujo la política dependiente capitalista como parte del sistema nacional ecuatoriano. Sus exportaciones estaban sujetas a la venta internacional que con la crisis bélica de Europa se fueron abajo. Los años 20 se destacaron por el sistema plutocrático, la crisis económica, la contracción del mercado internacional de cacao, la consecuente caída de los precios, el colapso de producción entre la reducción del volumen de las exportaciones y las tensiones entre las facciones dominantes. Además, los grupos medios y la clase popular, que era la más afectada, se levantaron para protestar públicamente. Los partidos también sufrieron configuraciones. A partir de esta crisis, tanto el Partido Conservador Ecuatoriano como el Partido Liberal. En esta también se fundó el Partido Socialista Ecuatoriano. La Revolución Juliana fue un golpe de Estado que dieron los militares jóvenes, representantes de los sectores medios inconformes. Las Fuerzas Armadas le dieron el mando provisional al doctor Isidro Ayora en 1926. Su gobierno consistió en reformas administrativas y no fue un cambio estructural, pues siempre estuvo limitado por su economía. Sin embargo, parcialmente se desarrolló la industria. Se incrementó la producción de manufactura en la sierra y el crecimiento del comercio en Guayaquil. En 1928, Ayora fue elegido presidente constitucional. El Ecuador de los años 30 era predominantemente agrícola y utilizaba el sistema de hacienda tradicional, al igual que sus formas de organización y subordinación. El aparato productivo se orientará hacia el mercado internacional. La clase popular no era un mercado en potencia por su incapacidad de adquisición. Debido a la crisis, hubo mucha inestabilidad política, no solo por la lucha entre el Partido Conservador y los antiguos liberales, sino por los 17 gobernantes que tomaron el mismo en un solo año. La década fue de inestabilidad política y crisis económica, porque una tras otra caían las dictaduras. Esta década también fue del desarrollo cultural y la influencia en el pensamiento, debido a las acciones socialistas, estudios sociológicos y la tendencia indigenista, que se dio también en otros países latinoamericanos. Benjamín Carrión, Leopoldo Benítez Vinuesa, Fernando Chávez, Pablo Palacios y Jorge Icaza son algunos de los principales exponentes que tratan el tema de la denuncia de la situación social de las mayorías de trabajadores y campesinos. De las principales dictaduras de la época está la de 1934, cuando Velasco Ibarra asume la presidencia. Un conservador que se proclamaba como liberal era la fórmula caudillista necesaria para controlar la movilización de los sectores populares. La dictadura de Páez en 1936 fue muy significativa por la Ley de Seguridad Social que suprimió las principales garantías, mientras que la del general Alberto Enríquez Gallo, que fue 2 años después, se caracterizó por el Código de Trabajo. Arroyo del Río se postuló para presidente e incurrió en fraude electoral. Desde el inicio de su gobierno fue impopular por la guerra contra Perú. La protección de fronteras para evitar una intervención peruana tuvo menos refuerzo que la represión interna. Al final, se acordó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites, en el cual Ecuador aceptaba la renuncia a 200.000 kilómetros cuadrados. El Congreso tuvo que firmar y esto ocasionó mayor descontento, pues no se hizo frente real a la situación. El arroyismo continuó en el poder, realizó el trabajo de reorganización fiscal que llegó a producir una elevación en la reserva monetaria que solo la clase alta recibió. En 1944 la Asamblea Constituyente puso a cargo por segunda ocasión a Velasco Ibarra en el poder,
Creyeron que era el momento para revitalizar la estructura política. Sin embargo, Velasco no iba a permitir la radicalización de la gloriosa Revolución de Mayo. En poco tiempo estaba ya en campaña de freno de la izquierda. Con el apoyo de los conservadores, Velasco Ibarra eliminó el poder izquierdista y transformó el régimen constitucional en dictatorial. En 1948 ganó Galo Plaza Lasso. Su gobierno recibió visitas técnicas extranjeras. Esto fortalecía las relaciones con los centros monopólicos. El gobierno se destacó por implantar fomento de producción, principalmente del banano, apoyo de créditos internos y externos, y realizó, además, varias obras de respaldo técnico como el primer Censo Nacional de 1950. En 1952 ganó una vez más Velasco Ibarra, respaldado por el CFP, Arne y por un ala del conservadurismo. Consolidó su gobierno en el conservadurismo y el velasquismo. Velasco heredó la política estable de Plaza y solo multiplicó una enorme y desordenada fuente de obras públicas. En 1956 subió a la presidencia Camilo Ponce. Su gobierno sorpresivamente fue de corte liberal e intentó equilibrar las oligarquías regionales. En 1955 comenzó a registrarse un descenso en el valor de las exportaciones y estallaron varias manifestaciones. El espíritu del liberalismo es característico de este periodo. El afirmado sistema liberal no contempló a los grupos semiproletariados urbanos que no estaban representados y eran producto de la acelerada migración de campesinos a las ciudades, principalmente a Guayaquil. Este periodo de estabilidad está relacionado con el boom bananero. Al final de la década de los 50 se exportaban más de 850,000 toneladas. Otras exportaciones fueron el café, cacao. Sin embargo, la banana representaba más de la mitad de las exportaciones del país. La producción bananera incrementó no solo por el descenso de la producción centroamericana, sino por la acción de una política más consistente y un esfuerzo del Estado ecuatoriano por favorecer sus cultivos y exportaciones, aunque la comercialización siguió en medio de extranjeros. Hubo un crecimiento de los pequeños y medianos productores. El margen final de las ganancias del sistema económico era de 54.7% del precio para los comerciantes, el 27.6% para el productor y el 17.17% para la comercialización interna. Asimismo, la elevación de las exportaciones permitió un crecimiento en las mismas importaciones. Los latifundios caracterizaron a las formas salariales actuales. En la sierra hubo una descomposición del sistema tradicional hacendario. Los latifundistas tradicionales se convirtieron poco a poco en la burguesía agraria. Hubo mucha migración de la sierra a la costa. Las áreas rurales alimentaron a las grandes urbes. En los 50 la base del modelo estatal era el comercio externo. Esto generaba presión del mercado interno, activando la sustitución de importaciones, que de todos modos seguía dependiendo del sistema capitalista internacional. La estabilidad de la época se daba más bien a un reordenamiento de las fuerzas sociales fruto de un avance del capitalismo. El fortalecimiento de la burguesía comercial fue innegable, al igual que el desplazamiento de las pugnas entre ambas facciones. El sector medio se integró al sistema y la propia clase obrera disminuyó su combatividad. El Estado comenzó a mantener una serie de dependientes técnicas destinadas a la planificación económica, al control centralizado de dos servicios básicos y a la promoción dirigida de inversiones. El Partido Socialista Ecuatoriano pasó a la participación dentro del sistema burocrático y el sector más radical se separó para después formar el Partido Socialista Revolucionario. Caracterizaron por un panorama ensombrecido. El impacto de la Revolución cubana y la contraofensiva norteamericana para Ecuador significó múltiples movilizaciones. La baja de exportaciones hizo que las compañías extranjeras abandonaran el país. La moneda nacional descendió, al igual que los precios. La crisis del modelo exportador no era pasajera, ya que reflejaba el agotamiento de las estructuras tradicionales. Los 60 fueron de reforma agraria y de un atrevido crecimiento en la industria sustitutiva de las importaciones que nunca fue autónoma. Hubo un crecimiento importante en el sector financiero.
Esto debido a la incipiente función promocional empresarial. La lucha campesina se vio afectada por la reforma agraria, al intensificarse, igual que el movimiento obrero y el estudiantil. El Partido Socialista se dividió, el Partido Comunista tuvo una escisión y la derecha una radicalización. En las elecciones de 1960 se daría el cuarto velasquismo a través de una campaña de sentimiento anti-yanqui y aprovechando el descontento popular. La crisis, la denuncia de corrupción administrativa, los enfrentamientos parlamentarios, la ola de huelgas, el presidente y el vicepresidente causaron una agitación antivelasquista. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder y lo entregaron al vicepresidente. Arosemena intentó llevar adelante un gobierno de corte progresista, respaldado en un gabinete de concentración, y trató de mantener una posición de cierta intendencia frente a Estados Unidos. Esto debido al bloqueo de la Revolución cubana. Sin embargo, esto pareció peligroso a la derecha y a sus intereses norteamericanos, que pronto hicieron una campaña en contra de su gobierno. Al final, Carlos Julio Arosemena tuvo que ceder, así que se dio un golpe de Estado. En 1963, una junta de gobierno integrada por jefes de las Fuerzas Armadas asumió el poder rompiendo la Constitución. Este gobierno se caracterizó por una campaña represiva contra la izquierda. Su plan político se inscribió en la campaña norteamericana. También se caracterizó por ser tecnócrata y los esfuerzos de modernizar la autocracia y ampliarla con la creación de nuevas oficinas de asesoramiento y promoción del desarrollo. En 1966 se dio la caída de la Junta. Esto se debió a las múltiples huelgas que hubo en el país. La elección de 1966, cuando se reunió la Asamblea Nacional Constituyente, fue Otto Arosemena Gómez. Sin embargo, el nuevo gobierno repitió los contratos petroleros desfavorables e hizo una concesión para la explotación de gas en el Golfo de Guayaquil. Arosemena terminó en el poder hasta 1968. El siguiente periodo fue velasquista, que prometió erradicar la oligarquía en 6 meses. Esto no lo cumplió. El poder político se concentraba cada vez más en el poder económico. En 1970, Velasco Ibarra se declaró dictador. Anunció que entregaría el poder hasta 1972 en las elecciones, mientras la Constitución se suspendería. Para las elecciones de 1972, Asad Bucaram, el candidato de CFP, tomó fuerza. El triunfo de Bucaram era inevitable, así que las Fuerzas Armadas nombraron dictador al general Guillermo Rodríguez Lara. Con la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, que inició en 1972, se dio el periodo de bonanza económica prácticamente inédita en la historia. Se le conoce como la estabilidad dictatorial. Esta bonanza se debió a la exportación del petróleo extraído de yacimientos de la región amazónica y significó un incremento de los ingresos fiscales y fortalecimiento del Estado. Sin embargo, sella la dependencia internacional y los desequilibrios a mediano plazo. Para 1974, el 42% de la población era urbana, consecuencia de la transformación del sector agrícola, con la puesta en escena de la modernización de las empresas agrícolas y la aplicación formal de una reforma agraria que hizo proliferar el minifundio. Esto sin técnicas que a la larga provocó el abandono del campo. La producción agrícola se redujo, lo que a su vez ocasionó el aumento exorbitante de los precios. El crecimiento industrial se incentivó a través de políticas estatales de fomento y por la canalización hacia el sector de capitales públicos y privados. Pero el modelo fue rápidamente encontrando sus límites, ya que había un reducido mercado de sectores medios y altos. El Estado cambió su papel al de un franco intervencionismo, pues el capital extranjero tenía que negociar directamente con él las condiciones del control del sector petrolero. A pesar del ritmo de crecimiento a causa del auge petrolero, la economía nacional tuvo una agudísima inflación, baja del poder adquisitivo de la moneda nacional y un alza en los precios, así como el crecimiento rápido del endeudamiento externo. Así, en 1975, los propósitos reformistas se veían lejanos.
En 1979 se inició en Ecuador la etapa de vigencia constitucional. La crisis a inicios de los 80 significó la caída de los precios de productos de exportación, alta inflación y subempleo, también la baja de las inversiones y la elevación de la deuda externa. Los gobiernos, influenciados por la tendencia neoliberal que significa para el país un descenso en su tasa de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Se volvió a tener la exportación de productos primarios, pues los industriales descendieron. Los principales productos primarios eran la banana, el cacao y el café. La mayoría de los recursos fueron destinados al pago de la deuda externa, deteriorando así las instituciones de servicio social y las laborales. La campaña de algunos de los candidatos presidenciales se enfocaba en una dirección populista. En la mayoría de los mandatos se conservó la política económica a costa del bienestar social ecuatoriano. La sucretización había contribuido a la inflación. Se habían tomado medidas que organizaciones financieras internacionales habían propuesto, pero estas nunca se habían conservado lo suficiente para obtener resultados. Las políticas de ajuste afectan el nivel de vida en descenso de la mayoría de los ecuatorianos. Los precios se han elevado de proporciones inéditas, al igual que la inseguridad pública. Los salarios se han mantenido muy por debajo, lanzando a la mayor parte de la población ecuatoriana a un nivel de miseria. Los sectores reformistas se han visto obligados a renunciar a su proyecto, y los movimientos sociales que se han levantado con más fuerza son los obreros, los campesinos, los indígenas peleando por los derechos y las mujeres por una reivindicación de su papel, al igual que los grupos ecologistas.